está en un formato básico. Un formato que todos vamos a utilizar en el momento, o tal vez ya lo hemos utilizado. Tenemos, por ejemplo, género, donde masculino es uno y femenino es dos. Tenemos la edad. Tenemos el dato del ingreso familiar en bolivianos. Gasto de estudio mensual. Horas de estudio a la semana fuera de clases. Importancia a tu físico. ¿Cuál es el hobby principal? Importancia a los estudios. Colegio de procedencia. Tipo de vivienda donde residen. Tenemos número de libros leídos, la lección anterior, número de miembros de su familia, promedio de notas respecto a las asignaturas tomadas en el presente semestre. Es un modelo de encuesta que se utiliza para poder realizar un estudio de la situación de cada estudiante. Tenemos entonces en la base de datos, no toda la base de datos comprende todas las preguntas, ¿no? En la base de datos tenemos género, edad, ingreso familiar, gastos en los estudios, horas de estudio fuera de clases, importancia al físico, hobby, tipo de vivienda y colegio de procesos. Están asignados los números del 1 al 5. ¿Conoces la escala de Likert? En la escala de Likert enumeramos, ¿no? Las respuestas del 1 al 5. Es lo mismo, es la misma práctica lo que estamos haciendo acá. En la encuesta hemos asignado a cada respuesta un número. ¿Para qué? Para poder tabular los iguales. Estos datos los podemos llevar entonces, como vamos a hacer ahora, a SPSS. Entonces hemos llevado los datos a SPSS y ahora tenemos que cada una de las variables, ¿no? En vista de variables, nos vamos a la lista de variables. La primera columna era Género. 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 Sí. Colocamos en mayúsculas género. La segunda columna, ¿qué era? Es edad. Bien, edad. La tercera columna. Ingreso familiar. En lugar de espacio para nombrar las variables, usamos barra baja. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a abreviar ingreso familiar, ING, con barra baja, coloco familia. No hay espacio. La cuarta columna, ¿qué era la cuarta columna? ¿Es gastos de estudio? Sí. Gastos de estudio. Abreviamos y colocamos gasto de estudio. Siguiente columna, la quinta columna, ¿qué era? Horas de estudio. Horas de estudio, asignamos entonces. Hora De estudio. No te olviden, no hay espacio. En lugar del espacio colocamos barra baja. Sexta columna. Importancia del físico. ¿Ah? Gracias a físico. Muy bien. Siguiente columna. Siguiente columna. Tipo de vivienda. La última era
Colegio de procedencia discreta. No está fijado entonces el nombre a las variables. Lo único que vamos a cambiar acá son los decimales. Si pueden ver, después de anchura están los decimales. ¿Género lleva decimales? No. No. Entonces, con las flechitas que aparecen acá, decimales a 0. ¿La edad lleva decimales? No. Entonces, decimales a 0. ¿Ingreso familiar lleva decimales? Sí. Entonces, dejamos en 2. ¿Gasto en estudio lleva decimales? Sí. Puede llevar decimales. Entonces, dejamos en 2. Horas de estudio. ¿Lleva decimales? No. Decimales a 0. Importancia físico. ¿Lleva decimales? No. Decimales a 0. Hobby. Decimales a 0. Tipo de vivienda. Decimales a 0. Colegio de procedencia. Decimales a 0. ¿No? Y no movemos nada más. Las medidas determinan el tipo de variable, ya sea decimal o el escalar. ¿No? ¿Estamos acá? Sí. ¿Todos? No. Verificamos en vista de datos. Tenemos todas las fórmulas. Ahora, vamos a generar gráficos. Nos vamos a gráficos. Opción cuadro de diálogo o ambiguos. Y lo primero que vamos a generar son barras. Vamos a generar agrupadas. Definen. Vamos a hacer un comparativo entonces de género. Género se va a eje de categorías. Y edad se va a definir por, ¿no? Aceptar. ¿Tienen el gráfico? Esto. Género y horas escribiendo, ¿eh? Enseguida vamos a volver a. Pero, ¿qué es lo que dice el gráfico? Nos dice, por ejemplo, cuánto género lo necesitaba. Masculino. Ok, el género masculino tenemos de 16 años. De 17 años, ¿cuántos tenemos? 2. De 18. 5. De 19. Tenemos 2. Y así sucesivamente. Estamos generando un gráfico de barras trabajando los diferentes variables. De nuevo, nos vamos a gráficos, cuadros de diálogo antiguo, barras, la opción de agrupadas, seleccionamos, definir. La ventana que ustedes tienen, donde dice definir barras agrupadas, está todavía sin definir eje de categorías. Ahora lo vamos a hacer. Al revés. Género va a definir los grupos y edad el eje de categorías. Esto es importante definir entonces las variables. ¿Para qué? Para que nuestro gráfico sea. ¿No? Aceptar. Tenemos el gráfico de barras agrupadas. ¿Dónde nos dice que
Uno que era femenino, masculino. Masculino. Entonces, tenemos diferenciado masculino y femenino y estamos agrupando y comparando con la edad. De 16 años nos dice que hay cuántos varones, cuántas personas de género masculino. Uno. De 17. Tres. ¿Hay masculinos? Sí. Ah, no, 17 no. Femenino. No. Sí. De 18. Hay una dama y tres varones. 19. Son dos varones y son cuatro damas. Y así sucesivamente. Este programa entonces tiene esa facilidad de poder generar los gráficos de forma inmediata. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar las variables de acuerdo a nuestra necesidad. ¿No? ¿Qué vamos a generar ahora? Gráficos, cuadros de diálogo antiguo. Nos vamos a circular. Este gráfico es bastante utilizado, ¿no? Se va a utilizar para los resultados del sexo, se va a utilizar para las elecciones de mañana. Entonces, nos vamos a gráficos, cuadros de diálogo antiguos, seleccionamos circular, definir. A ver, ¿qué variable vamos a utilizar? Vamos a utilizar tipo de vivienda. Definir porciones por tipo de vivienda. ¿Listo? Aceptamos. Tenemos nuestro gráfico circular o ¿no? Pero así como está, no me dice nada. Sí. Este programa nos permite, claro, nos permite cambiar el formato, nos permite agregar etiquetas de datos, nos permite hacer un sinfín de cosas para poder elegir. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Doble clic sobre el gráfico. Y se va a abrir una ventana donde dice editor de. Seleccionamos entonces la opción que dice modo etiqueta de datos. Podemos cambiar el ángulo. No, porque no es- eso. Podemos cambiar los colores. Podemos cambiar absolutamente todo. Bien, y generamos entonces gráfico circular de qué variables nos tenemos. De colegio de procedencia. Realizamos gráfico circular o diagrama de torta de colegio de procedencia.
Agregar porcentaje. ¿Sabes? Pienso que eso, ¿no? Creo que es aquí en variables y no, categorías. Fundir, sumar categorías menores a 5, no. Mm, Estadístico. Claro. Ah, Sí, sí. lo he hecho en 3D, pero ¿Dónde está? ¿Cómo has dicho? no, no, en 3D. No, no, agregarle porcentaje. No, no he podido. Entonces, Es más actual el tuyo. ¿cómo? Más actual es el tuyo. Mira, 3 6 7. Yo tengo 3 nomás. Voy a descargarme otro. Mm, comprar licencia. Está saliendo eso. Cansarito que eso. No, Es el plano de modificar esa formativa. Van a ver producción. no me sale esto. No sé, equivocado. Ahora sí. Etiqueta es. ¿Ves la etiqueta? Para ingresar a las propiedades de la etiqueta de datos, hacemos doble clic sobre las etiquetas de datos. Y tenemos esta ventana de propiedades, pero ¿de qué? De las etiquetas de datos. Etiquetas de valor de datos. He mostrado acá, ustedes deben tener recuento. Sí. Sí. Seleccionamos recuento y X. Se va a borrar. Y en la parte inferior, acá, tienen porcentaje. Seleccionan la opción y con la flechita verde va a subir porcentaje. ¿Listo? Y aplicar. ¿Listo? ¿Tenemos el porcentaje? ¿Sí? ¿Tenemos el porcentaje? Sí. Sí. Variables más tenemos. Podemos generar entonces barra líneas. Línea simple. Definir. Vamos a generar con horas de estudio. Horas de estudio se va a eje de categorías. Aceptado. Tenemos entonces
horas de uso. Del mismo modo, para poder editar todos los gráficos que tenemos que hacer, doble clic sobre el gráfico y podemos cambiar todo el En la línea de arriba, doble clic. Ya. Sí. Podemos entonces editar según el estilo que nosotros estemos aplicando en todo nuestro trabajo de descripción. Por eso, el trabajo que estemos desarrollando. Ahora, para poder llevar a un documento, simplemente tenemos que seleccionar el gráfico, copiar y podemos llevar a cualquier formato de documento. En este caso lo vamos a llevar, por favor, a un documento en línea, desde el primer gráfico que hemos generado. Es un trabajo de investigación de gráfico, son el resultado de nuestra investigación en gráfico. El formato de presentación de gráfico. En la parte superior tenemos que colocar fuente. Por ejemplo, la fuente de la obtención de la base de datos. Porque debemos colocar piensa elaborado. En este caso tienen que colocar elaborado por, colocan su nombre aquí. Los gráficos siempre deben tener eso. Entonces, vamos pegando desde el primer gráfico, pero no tiene que ser de textual. Vamos a ir cambiando el formato de los gráficos según el estilo que ustedes. ¿Cuántos gráficos llevamos hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos dos de barras. Sí. Tenemos el tipo de vivienda. Tenemos el diagrama circular y en líneas tenemos horas de estudio, ¿no? 4 gráficos. Vamos llevando los 4 gráficos a los puntos de línea. Tengo que modificar los gráficos para el día. Sí, va a ser sencillo. Es lo que mujer.